Bueno, es un placer darles la bienvenida a este segundo seminario de cultura y gerencia que estamos haciendo en el IESA, bajo el patrocinio de Econoinvest, que nos ha estado ayudando mucho con estos seminarios. Y bueno, desde hace más de 20 años, yo creo, ha estado colaborando con el IESA en diferentes iniciativas, tanto, bueno, Germán Cifuentes y Econoinvest, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un seminario muy especial en el cual Alejandro Olivero, el profesor Alejandro Oliveros y yo vamos a estar hablando de arte, política y finanzas, ¿no? El profesor Alejandro Oliveros es ensayista, escritor, profesor universitario, muy conocido por todos ustedes, y él va a empezar la presentación. Digamos que el seminario de hoy tiene como que 4 actos, vamos a decir. En el primero va a ser una introducción el profesor Alejandro Olivero. Luego yo voy a hablar un poco de los determinantes de los precios del arte, porque yo he investigado el arte pues, desde el punto de vista de finanzas principalmente, que es mi área. En el tercer acto nos va a hablar el profesor Alejandro Oliveros de todo este tema de política a lo largo del siglo XX, política de Estados Unidos en particular, y algunas de las corrientes de arte como el arte abstracto y arte pop y las influencias que eso tuvo. Y yo voy a cerrar con un comentario sobre la evolución del mercado del arte a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Tenemos 90 minutos para hacer el seminario, quisiéramos tener mucho más, pero bueno, es el tiempo que tenemos limitado. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat, no podemos ofrecer que las vamos a responder inmediatamente, pero bueno, quedan ahí y más adelante las vamos a responder. Al final de los 90 minutos, si esperamos tener una sesión de preguntas y respuestas en la medida que el tiempo lo permita. Y por favor, sí mantener los micrófonos apagados. Y bueno, entonces le doy la bienvenida al profesor Alejandro Oliveros para que comience su presentación. Gracias, Urbis, y gracias a todos los amigos y conocidos y no conocidos que se han inscrito para este seminario el día de hoy sobre arte, política y finanzas, limitado, como veremos, a lo que se ha hecho al respecto con el arte abstracto y el arte pop, especialmente en los Estados Unidos, habida cuenta que el centro del mercado del arte pues está en los Estados Unidos, en Nueva York. Pero lo que vamos a hacer el profesor Garay y yo, más o menos como esos constructores de barcos que tienen toda una botella, porque es como meter este tema tan amplio, tan concurrido y comentado, meterlo en una botellita de vidrio que son 90 efímeros minutos de tiempo para hablar de tanto y de tanto interés. Lo que justifica este seminario, no solamente el interés por el arte que vamos a tocar aquí, sino nuestro objetivo es tratar de demostrar cómo los estilos del arte en el siglo XX, muchos de ellos, son susceptibles de una manipulación externa, foránea, al arte en sí mismo. Y los dos grandes factores que inciden y que provocan y producen esta manipulación son, por una parte, el mercado, eso lo conocemos, eso a nadie se le escapa, como las galerías, como las subastas manipulan todo esto, y también como la política, de una manera un poco más discreta, ha influido mucho en el siglo XX, en el siglo XXI, en la determinación de los estilos. A veces puede parecer extraño, pero de eso se trata lo que vamos a comentar hoy, de cómo un estilo tan importante como la pintura abstracta, especialmente en los Estados Unidos, pero no solo, fue en parte producto no solo de la reflexión estética de los protagonistas, sino producto de una influencia externa, en este caso, la del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA. Eso trataremos de ampliarlo más adelante.
en general, desde mediados del siglo XIX, con el triunfo de la burguesía en la época del Segundo Imperio, un poquito antes, se comenzó a plantear el arte y la obra de arte como un objeto de intercambio, es decir, como un artículo de comercio. En una época, pues una época muy larga, las obras de arte eran o para ilustrar la leyenda cristiana, o para ilustrar la gran mitología grecolatina, o para retratar a las clases pudientes, pero las obras no iban al mercado, no iba al mercado Giotto, no iba al mercado ni siquiera Miguel Ángel. Solo cuando el monetarismo triunfa, cuando triunfa la revolución industrial, cuando triunfa la burguesía, todo se va convirtiendo en dinero y susceptible de ser adquirido por el dinero. Ya a finales del siglo XIX, el galerismo se comienza a establecer como un comercio establecido, la venta y compra de objetos de arte. Especialmente se verá al finales del impresionismo, estos jóvenes, después de pasar muchísimo trabajo, pasar mucha hambre, formar parte de la gran aventura de las vanguardias, ellos verán al final de su vida recompensados sus esfuerzos con una aceptación por parte del mercado. Lo que en los años 60, en 1860, había sido rechazado, ya para 1890 y 1900 ha sido muy bien recibido. Así que los impresionistas, ya entrados en edad, van a estar beneficiados, fueron beneficiados con la venta de esa pintura que por fin comenzó a ser asimilada por la burguesía consumista. Y pintores como Renoir, o pintores como Monet, podrán retirarse al campo, a tener bellas casas, a tener colecciones de arte importantes. Después, ya en el siglo XX, con un mercado de arte establecido, los marchands de arte, como se comienzan a conocer, van a modificar la percepción que tiene el público de la obra de arte. Y así veremos cómo, gracias a ciertos galeristas muy importantes, muy astutos, visionarios, una pintura tan incómoda como la de Picasso comienza a ser aceptada. Después de pasar mucho trabajo Picasso, como sus antecesoras posimpresionistas, en Montmartre, todo eso que él cuenta y describe en sus periodos azul y rosa, aquella hambre, aquella miseria viviendo en ese hueco llamado Bateau Lavoir, gracias a la astucia de ciertos galeristas, las obras de Picasso comenzarán a venderse. Y tempranamente Picasso será de un dinero. Picasso es el primer pintor del siglo XX que se enriquece tan tempranamente con la venta de su pintura. Grandes galeristas como Kahnweiler, como Vuillard, comenzarán a negociar con sus obras y este mercado de Picasso se extenderá a parte de su generación, Braque y otros. Pero lo importante aquí es que si el mercado no influye para absorber esta vanguardia cubista y postcubista, probablemente el arte occidental del siglo XX hubiese cambiado, porque fue gracias a este auxilio del comercio, de las galerías, lo que permitió que Picasso, Braque y sus amigos siguieran en pie. Eso no pasó con todos, muchos murieron en el camino, Modigliani, Sutin, al no conseguir un buen galerista, que se va a convertir ahora en adelante en una necesidad imperiosa para un creador. Sin un galerista, pues no se va a llegar muy lejos en esto. Entonces, cada vez más,
el mundo de las finanzas va a estar relacionado con el mundo del arte. Esto tiene sus inconvenientes, tiene también sus ventajas para el artista, porque el artista comienza a ser vendido y él comienza a adquirir pues, lo que merece por su dinero. Pero es aquí donde la galería comienza a ser determinante en la formación de estilos. Porque un galerista, cuando siente que un estilo se está vendiendo, va a presionar al artista para que siga en ese estilo, para que no cambie, porque eso se está vendiendo bien. De esa manera comienza el mercado, comienza la galería a influir en la producción artística, porque nadie va a vender algo que no guste y va a seguir vendiendo algo que ha sido bien recibido, que tiene una buena receptividad. Eso modelará a todo lo largo del siglo XX lo que es el arte. Cambiarán los estilos, muchas veces el cambio de esos estilos no es producto del arte, sino es producto de la influencia del mercado. Eso lo veremos más adelante y sobre eso el profesor Garay tiene mucho que decir y los dejo en su grata compañía. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Efectivamente, yo ahora pues voy a hacer mi primera presentación, que son dos, se puede decir que son 4 años. Eh, entonces, yo voy a hablar ahora bueno, de los determinantes de los precios de las obras de arte. Yo que he visto esto como soy profesor de finanzas, pues, aunque me interesa mucho el arte de toda la vida, pues lo he aproximado en muchos casos desde el punto de vista de las finanzas, obviamente, para estudiar el tema. Y, y entonces, una de las preguntas que se ha estudiado, que han estudiado una cantidad de académicos, bueno, yo también me he metido en eso desde hace unos 10 años, es el determinante de los precios de las obras de arte, ¿no? Entonces, bueno, y aquí complementando un poco lo que estaba diciendo Alejandro, eh, digamos, el mercado del arte, lo que sería lo que hoy en día le llaman el ecosistema, es un mercado, bueno, a lo largo de todo el siglo XX fue cambiando y evolucionando, y en lo que va del siglo XXI, pero bueno, hay una serie de canales de comercialización para las obras de arte que conocemos, a lo mejor algunos no los conocen tanto, algunos son más nuevos, relativamente nuevos como las ferias de arte, pero desde toda la vida han existido las galerías, pues que representan artistas, venden su obra o venden obras de otros artistas. Están las casas de subastas, las más famosas, pues ustedes saben, Sotheby's, Christie's. Luego hay subastas, bueno, a nivel mundial hay una cantidad de compañías de subastas. Y uno de los temas es que, bueno, muchas veces nos fijamos y salen las noticias más lo que se genera en las casas de subastas, sobre todo porque esa es información pública. Eso está disponible a cualquiera que quiera ver los precios que alcanzan los precios de las obras, que alcanzan las obras de arte. El precio al que vende una galería, bueno, eso es una información confidencial o solamente lo sabe el comprador, la galería, bueno, si uno va y pregunta, pero no hay manera sistemáticamente de ver los precios a los que venden las galerías las obras de arte. Es mucho más difícil levantar una base de datos con eso. Por eso en los estudios que se hacen y lo que he hecho yo, pues, se usa información de obras vendidas en subasta, ¿no? Luego están las ferias de arte, que la primera feria de arte fue la de Basilea en el año 70, pero eso ha tenido un boom en el siglo XXI, ¿no? Con la Feria de Arte de Miami, Basel, y bueno, aquí en Venezuela teníamos la FIA, que fue la primera feria interamericana o latinoamericana de arte. Son ferias a las que van las galerías y, bueno, venden las obras de sus artistas y facilitan mucho a los inversionistas o a los coleccionistas porque en un solo lugar pues puedes ver muchas galerías, ¿no? Tiene ese atractivo, aparte de todo el atractivo de visitar la feria. Y luego están los marchantes de arte, que son personas, bueno, que tienen una cartera de obras de arte y que las ofrecen a los clientes, ¿no? Esto requiere un conocimiento muy especializado, igual que el mundo de las acciones, de los bonos. Bueno, el arte obviamente requiere mucho estudio del artista, de dónde estudió el artista, cuál es su mejor técnica, cuál es su mejor periodo, qué galería lo está representando, una cantidad de preguntas de las que vamos a estar conversando y que, bueno, pues como todo ese conocimiento se supone que paga, ¿no? Porque el que compra una obra de arte sin saber lo que hace, a lo mejor se equivoca si lo está haciendo como inversión.
Por eso es muy importante adquirir ese conocimiento o buscar la asesoría de los expertos, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de arte, también es importante destacar que, bueno, hay que recordar que uno, usualmente lo que uno piensa inicialmente son las pinturas, las esculturas, pero el mundo del arte incluye una cantidad de técnicas que son, aparte de pinturas, esculturas, los dibujos, las fotografías, las instalaciones, el performance, el videoarte, la serigrafía, litografías, grabados, obras múltiples, etcétera. Muchas de esas vienen del siglo XX para acá o de segunda mitad del siglo XX para acá, son nuevas. La pintura sigue siendo la predominante, por supuesto, en las subastas y todo eso, pero estas otras técnicas o sí, técnicas han ido ganando un impulso importante, aunque pintura, como digo, sigue siendo la más importante, ¿no? Entonces, los precios de las obras de arte van a fluctuar a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a ver algunos índices ahora. Ahora, ¿por qué fluctúan los precios de las obras de arte? Bueno, los precios pueden fluctuar por una serie de razones, ¿no? Uno, porque cambia el gusto o las preferencias de los coleccionistas a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, en los 80s, que lo comento en la segunda parte, en los 80s hubo un boom sobre todo en la segunda mitad de los 80s, del arte impresionista y postimpresionista, en la subasta, me refiero, por la influencia de los coleccionistas japoneses. Japón era un país que en los 80, ustedes recordarán, pues era un país que estaba creciendo muchísimo, pasó a ser un país desarrollado, un país muy rico, y bueno, los coleccionistas japoneses empezaron a comprar obras de arte de Van Gogh y otros artistas, en parte por la relación que hay de Van Gogh con todo el arte japonés, ¿no? Porque mucho de su arte viene del arte japonés del siglo XIX. Y bueno, por esa relación, digamos, por un cambio en el gusto y por la aparición de un grupo de coleccionistas en particular que eran los japoneses, eso tuvo un boom en esos años. El arte abstracto geométrico, en el cual los venezolanos se han destacado muchísimo, Cruzier, Soto, Orego, Otero, Manaure. Ese es un estilo que a lo largo, digamos, eso surgió en los 60, finales de los 50, 60, se fue desarrollando a lo largo del siglo, pero es en este siglo XXI que realmente a nivel mundial ha tenido un boom de precios. Los precios de esos artistas se han multiplicado por 10 en muchos casos en lo que va de este siglo. Es un cambio en el gusto, una reconsideración de ese periodo de arte cinético venezolano y mundial que llevó a esas subidas de precios. Entonces, esos son cambios en las preferencias de estilos que ya existían en muchos casos, pero que de golpe pues se ponen de moda, otros pueden pasar de moda. Por ejemplo, en los últimos años, en lo que es el arte del siglo XIX, arte del siglo XIX previo al impresionismo, impresionismo, arte sobre todo primera mitad del siglo XIX, no ha estado en el radar de muchos coleccionistas. O sea, no ha tenido mayor relevancia en cuanto a los precios, aunque es importantísimo, por supuesto, desde la actual hay una cantidad de artistas, pero no han tenido el favor de los inversionistas o de los coleccionistas en los últimos años. Entonces el precio fluctúa por esas preferencias de los coleccionistas, hitos en la evolución de la carrera del artista. Si un artista gana un premio muy importante, si un artista tiene, bueno, la consagración máxima hoy en día casi para un artista es tener una retrospectiva en el MoMA, ¿no? Y Alejandro Olivero nos va a hablar del MoMA más adelante, algunos detalles, pero tener una retrospectiva en el MoMA es una cosa así como que lo impulsa. De los artistas venezolanos, bueno, ustedes saben que Armando Rivero tuvo su retrospectiva en el MoMA en el 2007, y eso, en ese momento, los precios de Reverón, casi que uno viendo los índices, se duplicaron por eso. Porque es poner en la palestra mundial a un artista que en Venezuela lo conocíamos, en otras partes no lo conocían tanto, y es darle su sello de aprobación de alguna manera. Y bueno, eso fue un impulso en ese momento para Armando Reverón, que era un artista que había fallecido en los años 50. O sea, es una cosa que viene mucho después, aunque ya, por supuesto, era reconocido en Venezuela sobre todo. Y luego hay variables macroeconómicas, políticas y regulatorias, pues que afectan el mercado del arte, ¿no? En general, cuando la economía va bien mundial, pues los precios del arte suben. Ahora, una ventaja del arte como inversión es cuando hay caídas de la economía, las acciones, por ejemplo, suelen caer mucho más que lo que caen las obras de arte. Las obras de arte suelen aguantar mejor las caídas de la economía. Entonces, todo eso, todas esas variables van a afectar el precio de las obras de arte. Y cuando uno ve una obra de arte específica, eh, bueno, pues va la técnica que se usó, generalmente las obras que son en óleo, que han sido pintadas en óleo, las pinturas valen más que las que son pintadas en acuarela,
Eso, claro, eso va a depender de cada artista y a lo mejor hay un artista que su especialidad es la acuarela y entonces valen más las acuarelas de él, pero en general, cuando tú ves obras de óleo, valen más que las de acuarela o lápiz, eso es lo que se ve en las bases de datos, ¿no? A veces tengo discusiones con los galeristas porque ellos dicen otra cosa, pero, o no están de acuerdo en algunas, pero yo digo lo que los datos me enseñan a mí, lo que los datos me enseñan a mí de lo que veo en mis estudios, ¿no? La casa de subasta, si una obra de arte es vendida en una casa de subasta muy prestigiosa, pues suele tener un precio más alto. Eso se ha visto en los estudios que yo he hecho y que han hecho otros. Una obra vendida en Nueva York vale más que una obra vendida en otra ciudad. Algunas de estas variables pueden parecer irracionales. Entonces, ¿qué tiene que ver que se venda en Nueva York con que se venda en otra ciudad? Bueno, a lo mejor el hecho de que se venda en Nueva York le da un prestigio a la obra, le da un reconocimiento, son variables que, digamos, uno puede discutir por qué eso da más valor. Lo que yo quiero decir aquí es que cuando uno ve los estudios, si se vende en Nueva York esa obra, un Picasso, lo que sea, va a valer más que si se vende en una ciudad secundaria, vamos a decir. La edad del artista, cuando creó la obra, y eso depende de, bueno, cuándo fue el momento. Hay artistas que a lo largo de su vida, a medida que va avanzando su carrera, van evolucionando y van teniendo, sus obras van teniendo un mayor precio. Por ejemplo, el caso de Botero, que también tengo un estudio por ahí, es de los pocos artistas que sus obras más recientes valen más que las que hizo hace 40 o 50 años. Va mejorando, no sé cómo decirlo, sus obras, el mercado las va aceptando con un precio mayor. Ahora, ese es el caso contrario de, por ejemplo, de los cinéticos venezolanos, de Cruz Diez, Soto, por ejemplo, Gego. Gego no tanto, pero en el caso de Cruz Diez y Soto, sus obras, las primeras obras de ellos cinéticas de finales de los 50 y de los años 60 son las que más valen hoy en día. Las que ellos hicieron más adelante en su vida, y ellos ya fallecieron, como ustedes saben, pero las que hicieron ya en, los años, en este siglo XXI valen menos que las que hicieron en los años 60. Eso es clarísimo. Y la explicación sería un poco porque en ese momento ellos estaban en la cresta de la ola en ese momento con el movimiento cinético y esas obras han pasado a la historia por ese momento específico de tiempo. O sea, a muchos artistas les pasa que en cierto momento de su vida las obras que hicieron a lo mejor estaban en la punta de la cresta de la ola en ese momento justamente son las que más valen. Las obras que ellos hicieron más recientemente siguen valiendo muchísimo, pero las que más valen son las de los años 60. Cuando una obra está firmada suele valer más, si está fechada también. El área, los datos nos indican que las obras más grandes suelen valer más. También hay una discusión con galeristas que ellos dicen que el área no importa. Bueno, los datos que nosotros tenemos de subasta dicen que sí importa en muchísimos casos, ¿no? Las obras más grandes valen más, la condición de la obra. Hay una serie de variables que he estudiado y que hemos estudiado otros académicos también han estudiado. En particular, yo para mencionar aquí, terminar esta parte, eh, en los últimos años con otros coautores he estado estudiando el tema del color, cómo impacta el color en el precio de las obras de arte. Y hay otros colegas de otros países del mundo que también lo han trabajado, ¿no? Por ejemplo, o sea, hemos conseguido que las obras que tienen un color más intenso, aquí tenemos dos tamaños del mismo año casi, son del año 45 estas dos obras, vendidas una en Christie y otra en Sotheby, en años similares, bueno, 2013-2017. Nosotros vemos que las obras que tienen un color más intenso, como esta que está aquí, y esa intensidad se mide con un software y con unos modelos, pero bueno, a simple vista ustedes pueden ver que el color es más intenso, el de la obra de la derecha. Más intenso significa más oscuro, si se quiere, tiene más intensidad, es más oscuro, la obra de la izquierda es mucho más clara. En general, los coleccionistas y los inversionistas pues aprecian que las obras, por lo menos de tamaño, no son de todos los artistas, pero sí de muchos que hemos visto, esto como tamaño de ejemplo. Mientras más intenso el color, más lo aprecia la gente. Eso no va a ser así para todos los artistas, pero sí vemos en el caso de él y de otros más que hemos estudiado que eso es importante. Nosotros además, esa sería la contribución creo que hemos hecho, es que esa intensidad que ustedes la ven aquí en esas dos barras de la izquierda, un color es más intenso en la medida en que este rojo, rosado, no sé qué, se convierte en rojo y llega casi hacia negro, o el azul clarito, azul más oscuro, llega casi hasta negro. A medida que te mueves hacia abajo, vale más la obra de arte. Pero lo que nosotros descubrimos es que esa relación, que sería como irse moviendo aquí hacia acá, que la obra vale más, este sería el precio que está aquí a la izquierda. Eso es cierto hasta cierto punto. Lo que nosotros hemos visto es que cuando una obra tiene un color demasiado intenso, empieza a bajar su precio. Eso es lo que hemos visto y sería la contribución, porque hasta ahora se veía como que más intenso,
vale más, pero nosotros hemos visto que eso es hasta cierto punto. Eso es hasta cierto punto, porque, y eso lo hemos ligado a unos estudios de psicología que dicen, mira, la gente, cuando el color es demasiado intenso, en otros estudios que se han hecho de psicología, en el mundo de psicología la gente ya lo rechaza porque es demasiado impactante en otros ámbitos, ¿no? En los colores intensos. Eso tiene implicaciones para el mundo de mercadeo, publicidad y otra cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en eso hemos estado andando y bueno, quería aquí hablar un poco de este tema del impacto del color y bueno, de todas las variables o de una serie de variables en los precios de las obras de arte. Entonces ahora le regreso la palabra al profesor Alejandro Oliveros, que nos va a hablar del tema ya de política a lo largo del siglo XX en las obras de arte. Gracias, Jorge. Sí, Me gustaría en primer lugar que pasáramos las ilustraciones que tengo aquí. Vamos a pasarlas todas y yo después... igual. comencemos con la primera y sigamos con las demás. ¿Cuál Esta, es? por Tú dime cuál ejemplo, es la primera, la de Polo. la anterior, exacto. ¿Eh? Esta aquí, vamos a ver una serie de láminas sobre de pintores y pinturas, de las cuales vamos a tratar teóricamente un poco más adelante. Ya que esto es sobre pintura, vamos a ver pintura. Esta es una foto famosa del grupo de pintores de action painting norteamericanos. Esta es una foto en Nueva York. Allí vemos, entre otros, sentado aquí a la derecha con anteojos, es Mark Rothko, por supuesto. Allá en el mero centro, calvo, con cigarrillo como siempre, ese es Jackson Pollock. La que está de pie, que es la única mujer de este grupo, es Lee Krasner. Lee Krasner, la esposa de Pollock. Y por allí, pues los demás, Barton Newman, Gottlieb. Este grupo de muchachos van a protagonizar uno de los grandes momentos de la historia del arte occidental, con su pintura abstracta, y sobre ello vamos a hacer algunos comentarios más adelante. Vamos a la próxima. En los Estados Unidos, en la pintura de los Estados Unidos, antes del triunfo de esta pintura abstracta en los años 50, había habido un intento de hacer una pintura abstracta y su mejor representante fue este neoyorquino, Arthur Dove, que fíjense ustedes que ya en 1911 está haciendo unas pinturas abstractas. Todo esto antes del famoso Armory Show, que va a popularizar todo lo demás. Esto para darles una idea a ustedes de que el abstraccionismo de los años 50 tuvo sus antecedentes ya en la segunda década del siglo XX. Vamos a ver otra. De allí, durante la próxima, durante la Segunda Guerra Mundial, va a ocurrir una migración de artistas, cineastas, escritores, huyendo de la guerra y de la persecución nazi, que se van a ir a Estados Unidos. Finalmente se fueron a Nueva York o a Chicago. Entre ellos algunos artistas ya abstractos de la vanguardia francesa, como André Masson, se va a ir a vivir a Nueva York, como André Masson también se irá a vivir en Mata, a Nueva York. Vamos a ver la próxima. Todos estos pintores, como Masson, como Mata, van a influir muchísimo en la formación intelectual y plástica de pintores como Pollock. Antes de ser el más conocido de los pintores abstractos de su generación, Pollock había trabajado en pinturas como esta, que tenemos a la izquierda, yendo hacia el oeste, haciendo una pintura absolutamente figurativa, una pintura realista, influida por otros inmigrantes que habían llegado a los Estados Unidos, a Nueva York. Y eran los grandes muralistas mexicanos, Rivera, Siqueiros y Orozco, que se fueron a Nueva York y trabajaron en Nueva York y trabajaron para el gobierno neoyorquino. Esta es la primera sección
de la evolución plástica de Pollock, que terminará en este abstraccionismo radical, esto que se llamó action painting, por la manera como ellos aplicaban el color al soporte, y que en este cuadro que vemos aquí, que se llama Los palos azules, en este enorme cuadro que va a llegar a ser la pintura, esto lo sabe el profesor Drake, la pintura más costosa de su tiempo. Este triunfo del abstraccionismo del mercado estuvo, como veremos, condicionado por la política de Washington. Este triunfo del abstraccionismo, en este caso de Paul, no fue inocente, no era independiente de lo que estaba ocurriendo en la política norteamericana. Vamos a ver otra. ¿Qué pasó con este triunfo del arte abstracto norteamericano? Que fue condicionado, como veremos, por la política. Lo que pasó fue que quedó de lado, se marginó, se olvidó de lo que había sido y lo que seguramente es la más grande tradición plástica norteamericana, que es surrealismo, el poderoso realismo de los Estados Unidos, un arte formado por ellos, formado por inmigrantes que han llegado en el siglo XIX a ese gran continente que era los Estados Unidos. La tradición plástica norteamericana fundamental era el realismo, pero por razones que veremos dentro de poco, esa evolución se quebró por razones políticas y marginado el arte realista norteamericano, triunfó el arte abstracto de manera no inocente. Este es el gran Hopper, que durante mucho tiempo fue un marginado. Hasta en los años 70 en Nueva York, poquísima gente sabía quién era Hopper. En la exposición no aparecía. Por supuesto, no había ningún cuadro de Hopper en los años 70 en el MoMA, ni mucho menos. Porque la ideología del arte abstracto no le daba cabida a todo lo que no fuera abstracto. No importa que fuera un tipo tan importante como Edward Hopper o como otros realistas tan importantes como Hopper, que siguen en el más absoluto olvido, porque la dictadura del MoMA y en su misión de imponer el arte abstracto dejó afuera no solamente a Hopper, sino a los pintores que veremos a continuación. Pintores como Burfield, que apenas ahora, hará unos 3, 4 años, hicieron un reconocimiento y abrieron un museo dedicado a él en Ohio. Burfield es uno de los pintores más importantes del siglo XX. La tradición realista tiene en Burfield uno de sus mejores exponentes. No solamente en este realismo socialista del año 32 y 38, sino una pintura posterior, como esta pintura casi surrealista, fantástica, La polilla y el trueno, que constituye lo mejor de su obra. Son cientos de cuadros pintados así, absolutamente extraordinarios, conmovedores, inéditos, una gran originalidad, que sin embargo siguen desconocidos porque, como les digo e insisto, la dictadura de la pintura abstracta fue radical, implacable e intolerante. Y como Burfield, le pasó lo mismo a Hope y le pasó lo mismo a otros pintores que veremos más adelante, como este que veremos aquí, que es el Gran Klein, también absolutamente desconocido por las mismas razones que se desconoció a Burfield y a Hopper. Jacques Levine es un pintor de un realismo satírico expresionista de una importancia desde el punto de vista de la evolución del arte expresionismo, tanto como Max Beckmann o Kokoschka o Nolde o Kirchner o los grandes pintores de la tradición expresionista alemana. Fíjense este cuadro como El Sindicato o este cuadro del acto de la legislatura, una pintura satírica, política, demoledora, ácida, que no le interesaba para nada a los Estados Unidos, esto lo veían con horror, y fue por eso, con mucha inteligencia, aunque esto parezca una contradicción viniendo de la CIA, propusieron
el surgimiento del arte abstracto para evitar este tipo de iconografía crítica de tipo social. A este tipo de pintura, como lo que está aquí en el acto de la legislatura, donde la justicia o la legislatura es apuñalada por la espalda por este rufián que está aquí, eso es lo que no quería la CIA, que se extendiera en los Estados Unidos, que hicieran ellos sabían muy bien el alcance de la pintura realista, y también sabían muy bien que es imposible hacer un arte político con el abstraccionismo. Por eso, como veremos, si nos da tiempo, entenderemos cómo la CIA modificó esta evolución del gran arte realista norteamericano, donde hubo incluso este japonés, que nacido en Japón, porque se trasladó tempranamente a Nueva York, que hace esta pintura extraordinaria. Pero esto es absolutamente desconocido por lo mismo. Esta, sin ser una pintura de cruda crítica política, pues no estaba dentro de la cuadratura que había establecido la CIA para promover el arte norteamericano, que era pues el arte abstracto, que es lo que vamos a ver de seguida en las próximas ilustraciones. Esto es lo que va a imponerse durante los años 40, después de la guerra, con la influencia de los artistas europeos que llegaron, Masson, Land, Mata, y convencidos de los norteamericanos jóvenes, que tenían módulo de 30, 35 años, que había llegado el momento de una ruptura total con la pintura realista, y que de ahora en adelante la pintura tenía que ser simplemente abstracta. Ellos creyeron en eso, autores como Rothko, que en un momento de su vida, no, un momento de su producción, llegará a ser el pintor más cotizado en el mundo, también él, convencido de las bondades de lo que estaba haciendo. Lo que no sabían es que ellos habían sido manipulados, que el triunfo del arte abstracto norteamericano, sin injerencia de la CIA, tan sencillo como eso, no hubiese sido posible. Porque, hay que decirlo de una vez, lo que pasó fue lo siguiente: desconfiando de todo el realismo socialista, la CIA entiende que la mejor manera es que, de que el arte le sirva a la cultura es que fuera indiferente, que hicieran arte por el arte y ya. Y eso lo van a promover. Para promover eso, usted necesita instituciones serias, no se impone un movimiento artístico nacional sin un esfuerzo considerable. La CIA tenía a su favor nada más y nada menos que el famoso MoMA, el Museum of Modern Art, fundado por la mamá de Rockefeller y otras dos damas norteamericanas. Tenía en ese momento como director a Nelson Rockefeller, conocido en Venezuela por sus inversiones aquí. Nelson Rockefeller, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el encargado de la CIA, el ejecutivo, el funcionario de la CIA, que velaba por los intereses norteamericanos en toda Latinoamérica. Eso no se explica que Nelson Rockefeller haya viajado tanto durante Latinoamérica en ese tiempo. Entonces, un ex funcionario de la CIA, uno de los fundadores de la CIA, ideólogo de la CIA, es al mismo tiempo director del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, él le ofrece a la CIA su museo, con su prestigio bien ganado, le ofrece su museo para que la CIA imponga su criterio, que era el que dijimos: obliterar, colapsar la tradición realista norteamericana e imponer este extraordinario, por lo demás, arte abstracto apolítico, que es lo que yo. Y gastaron fortunas en eso, promovieron este arte de todos estos grandes pintores que conocemos, como de Kooning, que comienza con una pintura típica de action paint y ya hacia los años 60 derivará hacia una pintura completamente abstracta. Esto, por supuesto, no era
no era recibido unánimemente por la política norteamericana. El arte abstracto es un arte elitesco, no es figurativo, no son paisajes, no son retratos, no son pinturas mitológicas. Es una pintura difícil, muy conceptual, oscura, hermética, pero ellos no les importaba si eso lo entendían los norteamericanos o no. Ellos lo que querían era que el arte pudiera ser un instrumento, y de hecho lo consiguieron. Vamos a ver otras. Ya viene la de pop art. Exacto. Vamos a quedarnos aquí. No vamos a verlas todas de una vez porque después se me va a pasar. Llega un momento en que triunfa el arte abstracto, triunfa la CIA, el arte se exime de cualquier compromiso político, pero hacia los años 60 la sensibilidad norteamericana y occidental se cansa un poco de tanto abstraccionismo y piensan que es necesario un nuevo planteamiento artístico, que es lo que se va a llamar pop art, que va a estar igualmente manipulado por la CIA como lo estuvo. Vamos a terminar para ver estas láminas, como lo estuvo el arte abstracto. Esta vez los artistas pop no estarán siendo engañados. Los grandes artistas pop saben que la idea es difundir The American Way of Life a nivel universal y saben que cuentan con el patrocinio del gobierno norteamericano, especialmente de John Kennedy, que veía en estas formas de arte pop una expansión de su idea de una nueva frontera de todo eso. Aquí vemos a los grandes abstractos, aquí Warhol, con Lichtenstein, con Klaus Oldenburg, con Rauschenberg, y aquí abajo es una bellísima foto donde aparece Warhol con Rauschenberg y aquí con el sombrero, como siempre, al gran Joseph Beuys, el gran artista norteamericano. Vamos a ver en las próximas. Esto es lo que lleva Rauschenberg a la Bienal de Venecia en 1964 y por presión de los Estados Unidos el jurado vota a favor de Rauschenberg. Primera vez que un norteamericano era premiado y reconocido a ese nivel por la Bienal de Venecia. El cuadro de al lado ya lo hace como un homenaje a Kennedy, fue el cuadro, la pintura más cara de su tiempo, hace poco pagaron 80 millones por él. Vamos a ver la otra. Este es Jasper Jones. Bueno, esto está claro. Está la difusión del American Way of Life, el triunfo de la economía y de la cultura norteamericana, y Jones hace esta serie de banderas que en su manera pop esconden un trasfondo seguramente político. Vamos a ver la próxima. Este es otro de los grandes artistas, Lichtenstein, que copian los cómics y los agiganta, pero en Liechtenstein, muy disimuladamente, había cierta intención social. En este cómic del avión bombardeando, pues vemos también la prefiguración de todas las guerras, y esta niña llorando, tomado de un cómic, pues es un poco la condición femenina en esa época de absoluto de valorización. Veamos otra. Esto es lo que más se conoce del arte pop. Esto es el gran Andy Warhol. De hecho, nos hablará el profesor Garay de los precios de Warhol. Y de hecho, el 5 de mayo, en una exposición, una subasta en Christie's, se va a subastar una obra de Warhol que probablemente llegue a 200 millones. El profesor Garay nos hablará de eso. Esto es la difusión de la cultura norteamericana a nivel mundial. Esto no es un arte político, pero es un arte que está politizado, está intencionado y manipulado por la CIA. La próxima. Este es Wasserman, de la Escuela de Chicago, lo mismo.
con cierta ironía o no, porque es la vida opulenta y consumista norteamericana. Y para terminar, la difusión del arte abstracto en Europa fue muy limitada. Se conoció en Alemania y no se conoció mucho en Francia, sí en Inglaterra y sobre todo en Italia, donde tuvieron grandes pintores pop como este gran Mario Schifano, que sigue un poco ese modelo de Warhol y todo lo demás. Bueno, ahora los dejo en compañía del profesor Gray, para que nos explique muy bien qué es lo que es. A ver, bueno, voy a continuar entonces. Estoy aquí. Bueno, complementando un poco al profesor Alejandro Oliveros, él nos habló más de, claro, de la relación del surgimiento del arte, sobre todo abstracto y pop art en Estados Unidos, desde la segunda mitad del siglo pasado y relacionado con las variables políticas. Yo voy aquí a complementar, pues voy a hablar un poco de hitos, algunos hitos del mercado mundial del arte en los últimos 100 años. Claro, resumir eso en los 30 minutos que tengo ahora no es fácil, ¿no? Pero vamos a ver algunos de esos hitos. Y algunos, pues, sobre algunos de ellos ya nos habló el profesor Alejandro Olivero. Eh, y como, digamos, estamos poniendo el énfasis en Estados Unidos porque uno por la relación de las variables políticas que comentó el profesor Olivero y otro porque, bueno, ustedes lo saben, pues Estados Unidos, sobre todo ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la primera potencia del mundo a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y detrás de mucho del arte, pues está el dinero. O sea, y no es casualidad que muchos de estos artistas pues vengan de Estados Unidos, que era el país rico en esa época, ¿no? Llevándolo a Venezuela, no es casualidad, pues, o fue un factor influyente que hubiéramos tenido tantos artistas importantes en Venezuela en esas décadas en que Venezuela era el país más rico, uno de los más ricos de América Latina, ¿no? No es casualidad, ¿no? Hubo dinero incluso para becar a algunos de esos artistas cuando fueron a París, o para conseguir los recursos para financiarlo. Había un coleccionismo en Venezuela muy grande, uno de los más grandes de América Latina, por lo menos en relación al tamaño de Venezuela, y todo eso tenía que ver con la economía, que era una de las más ricas de América Latina, o sea, no es casualidad. Entonces, en el caso de Estados Unidos, bueno, a comienzos del siglo XX, la mayoría de los coleccionistas todavía estaban interesados en los viejos maestros, el impresionismo o polimpresionismo, pues que surgieron en Europa, en Francia, en otros países, no llegó más tardíamente a Estados Unidos. Más adelante, bueno, vino la Gran Depresión, vino la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo un efecto enorme en el mercado del arte y en el gusto de los coleccionistas. Por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el declive subsecuente de Gran Bretaña, pues que ocurrió a lo largo de buena parte de las siguientes décadas de la Segunda Guerra Mundial, sí, que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Londres va perdiendo su importancia como centro mundial del arte, porque Londres lo era. Y las casas de subasta Christie's y Sotheby's vienen de Londres, ¿no? Son las dos más importantes del mundo y vienen de Inglaterra. Pero Londres era el centro mundial del arte hasta ese momento. No es que va a dejar de serlo, pero se va a ir moviendo el balance hacia Nueva York. Londres sigue siendo importantísimo y luego recupera en estos años, ha recuperado, bueno, en este siglo, una parte de la importancia que había perdido, pero antes de la Segunda Guerra, Londres era el gran centro mundial del arte, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, y también el profesor Olivero nos comentó algo, bueno, hubo una migración forzada de una serie de galeristas y marchantes, muchos de los cuales eran judíos, desde Europa hacia Nueva York. Está el caso de Peggy Guggenheim. Y ya, bueno, París, en ese momento, previo a la Segunda Guerra Mundial, igual que Londres, se había convertido en un centro muy importante para el arte moderno, ¿no? Pero todo eso va a cambiar, va a tener un cambio con la Segunda Guerra Mundial y, bueno, la situación económica en la que quedó Europa en la posguerra y la devastación, ¿no? Y además todo este tema de la migración forzada de una serie de artistas, galeristas, etcétera, ¿no? Y hay una serie de artistas que entonces empiezan a residir en Nueva York. Dalí, Mondrian, Leger, Ernst, todos ellos europeos que se van a Nueva York. Ahora, siguiendo ya en la posguerra, bueno, en los años 50, que fueron los años 50, fue una década
de recuperación a nivel mundial, de crecimiento. Fue una década maravillosa, por lo menos económicamente en Estados Unidos, casi ya glorificada hoy en día como una década de alto crecimiento económico, y en el cual surge esa, bueno, no surge, pero se afianza una clase media que vive en los suburbios y todo eso que es el Estados Unidos que conocemos, o que se conoció por muchas décadas después. Bueno, empieza a haber un interés en el arte, y nos comentó las variables políticas el profesor Olivero. Yo quiero aquí destacar algunos hitos. Por ejemplo, en el año 57 en Sotheby's, aunque eso fue todavía en Londres, bajo el timón de Peter Wilson, que fue el presidente de Sotheby's durante varias décadas y el que la puso en la palestra. Ahí se hizo una subasta de Van Goghs de la colección de un coleccionista que era William Weinberg. Y eso, digamos, cuando uno ve la historia del mercado del arte, lo estoy poniendo aquí como hito porque esos son momentos muy importantes. Ahí se rompieron una cantidad de récord de precios. Esa subasta, además, bajo el timón de Peter Wilson, él la convirtió en un evento mediático. Hoy en día uno ve las subastas y son eventos mediáticos, ya está acostumbrado a que sea así. Pero a lo mejor en esa época, pues no pasaba, era una cosa más discreta, vamos a decirlo. Ahí se establecieron nuevos récords y además Simon de Pury, que es el fundador de Philips, que es casi la tercera casa de subastas del mundo, él en un libro que es una autobiografía que se llama El Subastador, él dice, el arte a partir de ahí, el arte comenzó a ser tomado en serio como inversión, además de ser un objeto de placer, pues. Porque también estamos acostumbrados a ver el arte como una inversión, o nos estamos acostumbrando, pero es en esos años que empieza a ser visto como un objeto de inversión aparte de placer, ¿no? Y ocurre, esto es muy interesante también, inicialmente ocurre un auge del mercado de arte impresionista y postimpresionista. Es verdad que estaban surgiendo todos estos artistas abstractos expresionistas de Estados Unidos y unos añitos después, ya finales de los 50, principios de los 60, el pop art que menciona el profesor Olivero. Pero muchas veces, esto es otra cosa importante de destacar, muchas veces esos movimientos surgen en determinado momento y es muchos años después o muchas décadas después que reciben reconocimiento del público o del mercado. De hecho, bueno, imagínense, el caso más patético sería Van Gogh, ¿no? Que apenas vendió un cuadro en su vida, ¿no? Es muchas décadas después o varias décadas después que empieza a ser considerado, y eso pasa con los movimientos también. Entonces, estamos hablando de los 50 y resulta que hay un auge del mercado impresionista y postimpresionista en ese momento. Más allá del gusto de los coleccionistas por esas obras y de los inversionistas, una característica muy importante que tenía, y esto desde el punto de vista de inversión, era que las obras inversionistas y postimpresionistas son más difíciles de falsificar, porque tú tienes tú tienes ya, no son obras que se habían producido o se habían pintado hacía siglos, sino que esas son obras que bueno, tenía unas cuantas décadas o una cantidad de décadas, pero se podía rastrear quién era quién era la galería que las había pintado, se podía rastrear todo eso. Un minutico aquí, ahí está la llave. Ah. Ajá, disculpen que hubo una interrupción. Entonces, las obras de esos artistas impresionistas y postimpresionistas no podían ser falsificadas, era mucho más difícil de falsificar. Eso le da un atributo de inversión muy importante, porque cuando alguien quiere invertir en viejos maestros, siempre está, no siempre, pero con frecuencia está la duda, ¿es esa obra auténtica? ¿De verdad es un Rembrandt? ¿No lo es? O sea, tienes que conseguir todos los papeles en manos de quien estuvo, y eso se va perdiendo a lo largo de la historia, y muchas veces queda la duda de si es un Rembrandt o no, u otro artista. Entonces, eso le resta como calidad como inversión, obviamente. Entonces, en medio de ese boom económico que había en los 50, se quiere invertir en arte y se buscan los impresionistas y postimpresionistas en parte porque esas obras eran más difíciles de falsificar y tienes una garantía de lo que tienes en tu mano. Entonces empieza un auge en el arte. Posteriormente va a venir ese auge del arte contemporáneo. El gusto, según algunos autores aquí, Spanhers, Goetzmann y Mamonova, el gusto va cambiando. El gusto, esa es una de las variables que mencionamos inicialmente, que afecta a los precios de la obra de arte, es la situación económica, es el gusto de los coleccionistas, es la situación política. En el caso del gusto, ya en esa época empieza a caracterizarse por una apreciación de imágenes complejas que son cada vez más abstractas, cosa que antes no era apreciado en el caso de Estados Unidos.
y bueno, se va reconociendo como un activo financiero. Otro hito, varios de los hitos importantes ya en los años 60, en el año 64, Sotheby's, que era una casa y sigue siendo una casa de subastas inglesa, adquiere Park Bennett, que era la casa de subastas más importante de Estados Unidos. Hasta el año 64 Sotheby's como tal no estaba en Estados Unidos, estaba en Londres, pero adquiere esta casa de subastas, que era la más importante de Estados Unidos, y se empieza a expandir mundialmente. Ya deja de ser un negocio de subastas en Londres nada más, y pasa a ser un negocio alrededor del mundo. En el año 68 se publica el primer índice de precios de obras de arte, el Art Sales Index, y todo esto para dar idea de cómo va creciendo el mercado y cómo se va especializando cada vez más, ¿no? En el año 73 se llevó a cabo una subasta histórica, y aquí entramos con el tema del arte contemporáneo, principalmente de pop art, de la colección del magnate de los taxis de Nueva York, el señor Robert Scully. Él había acumulado arte contemporáneo, unas obras de arte contemporáneo, y hace una venta en Sotheby's, en Nueva York, y esa venta obtiene una ganancia, wow, esto es la primera vez que se logra algo así, o sea, que llama la atención la importancia del arte contemporáneo. Hasta ese momento no trascendía tanto en los mercados. Por supuesto, Warhol ya valía y todas esas cosas, pero este es como un primer llamado de atención. Unas obras de arte que este señor había comprado unos años antes, resulta que logra venderlas a 50 veces el valor que le había pagado. Y eso, por supuesto, llama la atención de todo el mundo, ¿no? Y de hecho, algunos de los artistas que se vendieron ahí estuvieron presentes en esa subasta, y hubo hasta unas discusiones y tal, porque estaban molestos, ¿no? De que sus obras habían vendido por 1.000, por decir, ahora se estaban vendiendo 50.000 y ellos no recibían nada de esa plusvalía que había ahí. Y ese es un tema que ha habido en el mercado del arte, ¿no? De que los artistas hacen sus obras y luego van alcanzando sus precios. Eso es algo que hoy en día con los NFT, que no pienso hablar mucho de NFT, pero bueno, al final voy a hablar algo. Hoy en día los artistas que hacen obras en NFT sí reciben un royalty a medida que la obra se va vendiendo, dependiendo del acuerdo que haya, pero en general reciben un royalty. Cada vez que se vende la obra reciben un royalty, vamos a decir, que es un porcentaje. Y si va subiendo de precio, reciben algo. Eso es algo que los artistas siempre quisieron, pero que en el pasado, ¿cómo ibas a hacer? Si esto se vendía una obra, el artista ni se enteraba de eso, ¿no? Entonces, pero aquí sí ellos estuvieron presentes y bueno, ya no podían hacer nada, pero a futuro se planteaba esa necesidad de que la obra de arte que se vendiera a futuro, ellos tuvieran un reconocimiento. Entonces, el arte había estado descartado, el arte contemporáneo hasta ese momento, pero ahora aquí ya empieza a ser muy importante, ¿no? Y además, el arte pop, sobre el cual nos habló el profesor Olivero, una de las características es que lo hace interesante, es que es como accesible para el público general. La gente entiende más que es un arte pop. Puedes estar de acuerdo o no con un cuadro, o sea, una lata de jugo de tomate, pero por lo menos la gente entiende algo de eso, comparado con algunas de las obras de arte abstracto, más abstracto, vamos a decir, de Pollock y tal, que alguna gente la gente no lo entendía. Otro tema importante, otro hito importante, porque esto va avanzando. En el año 74, el Fondo de Pensiones de Ferrocarriles Británicos invierte en arte. La primera vez que un fondo de pensiones, eso hace ya casi 50 años, invierte en arte. O sea, ya se está viendo como un activo de inversión, que como todo activo de inversión tiene ventajas, desventajas, ¿no? O sea, no es que esto sea impecable. El arte tiene, bueno, se aprecia con el tiempo, depende del estilo, luego vamos a ver unos índices, puede tener caídas. En el caso de Venezuela, como decía Carl Crispin en un mensaje que nos mandó ahí, y yo justo acabo de publicar un artículo, bueno, hace unos meses, sobre el mercado de arte venezolano, aunque eso llevaba años siendo revisado en una revista, finalmente salió, pero tiene datos del año 69 hasta el 2014, y ahí vemos cómo hubo periodos de alzas muy importantes, pero obviamente los últimos años fueron muy malos, ¿no? Porque la crisis económica de Venezuela inevitablemente ha impactado el mercado del arte. Ahora, ahí está clarísimo en el caso de Venezuela, que los artistas venezolanos que lograron ir al exterior, que su obra fuera reconocida en el mercado mundial, sus precios se han mantenido. Los artistas venezolanos, y hay varios premios nacionales ahí, que tenían un público de coleccionistas principalmente venezolanos, esos son los que más han sufrido los precios de sus obras de arte. Por la crisis, porque la base de coleccionistas que estaba en Venezuela, pues digamos, si la economía ha caído 80% casi desde el 2013, imagínense
como el mercado del arte, igual que el mercado de bienes raíces y otros mercados han sufrido, ¿no? Entonces la parte económica afecta los precios de las obras de arte. En los 80s, ya una de las características, esa fue otra década de boom de la economía en los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, Japón, en los países en desarrollo fue una década mala, fue la década perdida, pero en los países desarrollados destaca el caso de los japoneses y ahí se logran, en la segunda mitad de los 80 se logran una cantidad de récords y fue uno de los periodos alcistas más importantes que ha habido en la historia, ¿no? Y en ese caso con los japoneses por detrás en particular. En los años 90, ahora el arte contemporáneo, a veces, digamos, otro tema aquí es qué es arte contemporáneo. Eso es una discusión porque la palabra contemporáneo significa que tiene que ser arte que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es arte contemporáneo? Bueno, históricamente se definía como arte, por décadas se definió como el arte producido en los años 70 para acá. Pero ya hoy en día hay Sotheby's, Christie, algunas están empezando a cambiar el criterio porque ya los 70 son 50 años atrás, ¿no? Entonces, arte contemporáneo es más de los 90 para acá, depende de cómo lo definas, ¿no? Pero en los años 90, lo que se llamaba arte contemporáneo, que era el arte producido en los 60, 70, hasta ahí, hasta de los 60 a los 90, pues ya empieza a ser la parte del mercado que más crecimiento tiene. Vemos otra vez más cómo es décadas después o años después de que un movimiento surge, que empieza en muchos casos a tener ese auge, ¿no? Y entonces a finales del siglo XX se van estableciendo récords cada vez mayor, con cada vez mayor frecuencia. Los museos, que siempre fueron compradores importantes en las subastas, otra característica es que este siglo ha quedado fuera, porque los precios que alcanzan muchas obras, los museos que tienen donaciones y tal para comprar obras de arte no pueden pagar 100 millones de dólares por una obra de arte, ni siquiera unas decenas de millones, o sea, no pueden. Entonces la mayoría de los museos, bueno, salvo excepciones, van quedando fuera, pero eso es importante recordar que ellos eran participantes importantes en el mercado en el siglo XX. En el año 2000, en el mercado del arte hubo un escándalo porque Christie y Sotheby's fueron demandados y, bueno, fueron encontrados culpables de ponerse de acuerdo para fijar las comisiones. Ellos cobran una comisión por la compra y venta de obras, que, bueno, a lo largo de los años ha ido subiendo, pero, digamos, hoy en día es como 25% de comisión hasta $100,000, luego baja un poco y tal. Pero el tema es que, bueno, ahí fueron llevados a juicio y encontrados culpables de hacer colusión de precios para ponerse de acuerdo para subir las comisiones. Y bueno, eso fue un escándalo y tuvieron que pagar unas multas inmensas y bueno, fue un escándalo en ese momento. En este siglo XXI, bueno, digamos, en este resumen de los minutos pues, que tengo, está el tema de las ferias de arte como que ya vienen del año 70, pero es un fenómeno ya mundial. Por supuesto, con el surgimiento de Internet, pues aparecen las subastas en línea, que ya antes de la pandemia existían, pero la pandemia obligó, como las subastas en línea, claro, siempre tenían el estigma de que ahí se vendían obras más baratas y tal. ¿Cómo vas a vender un cuadro de 100 millones de dólares online? La verdad es que eso no pega, ¿no? Pero la pandemia y el 2020 y estar en la casa todos encerrados obligó a todos y a la casa de subasta. Ellas ya venían con subastas en línea, pero de obras no tan caras, pues, a hacer ya obras que se vendieron en decenas de millones de dólares online. Y ya eso quedó ahí. Y bueno, de todas maneras, el mercado hoy en día, que luego vamos a ver un video de una venta de una obra en subasta, el mercado hoy en día, pues vuelves a tener presencia en la sala de subastas, tienes teléfonos, que eso lo inventó Sotheby's hace ya varias décadas, pues la puja por teléfono, porque el coleccionista no puede asistir a la subasta o por razones de privacidad, no quieren que sepan quién es. Entonces tienes la presencia, tienes la línea de teléfono y tienes la subasta online, todo eso. Y el surgimiento de los NFTs, son Non-Fungible Tokens, que es una nueva manera digamos, eso es parte del blockchain. Esa foto que está ahí, esa imagen, es de una obra de arte que es un NFT, de un artista que se llama Beeple. Eso es este es un artista, bueno, como todos los artistas, pues lo que pasa es que el NFT generalmente va a ser arte digital. El arte digital existe desde los años 60, por lo menos, pero bajo la figura de NFT, que significa un contrato inviolable que te da un código y te dice tú eres el dueño de esa obra que está ahí, y cuando la traspasas todo el mundo va a ver transparentemente a quién se la vendiste, bueno, a qué cuenta de X persona,
Eso le da una seguridad. Este es un tema súper controversial, hay gente que no entiende por qué eso vale lo que vale. Lo que pasa es que es difícil entenderlo, a uno le cuesta, ¿no? Porque esa obra que está ahí, eso es una imagen JPG que cualquiera de nosotros puede tener en su escritorio. De hecho, yo la estoy poniendo ahí. Pero por ese JPG y por el registro, que significa decir yo soy el dueño de esa obra, alguien pagó 69 millones de dólares en Christie's hace unos meses. Entonces, wow, si tú me dices que pagó unos miles y tal, no, 69 millones de dólares. Entonces eso fue otro shock en el mercado, ¿no? Este mercado hay shocks a cada rato. Y el otro tema del siglo XXI que hay que mencionar es el tema de China, por supuesto, ¿no? China, el surgimiento de China como potencia económica mundial, un país donde hay una cantidad de billonarios, y China ya representa la mitad, digamos, no la mitad, pero Estados Unidos todo el siglo XX fue el país con más coleccionistas y más inversionistas en arte. Ya China está a la par de Estados Unidos. Ellos son los dos principales, pero están en el mismo lugar. Entonces, bueno, los eventos pues se han convertido en eventos sociales a lo largo de este siglo, y yo lo que quería enseñar ahora, vamos a ver un video de una subasta rápidamente. A ver, ¿dónde es que lo tengo por aquí? Esta subasta, eh, esta subasta fue de una obra de Picasso, se vendió en el año 2015 y en ese momento alcanzó el récord. La escogí porque, bueno, porque el video dura 3 minutos, ¿no? Que hay otras que duran como 10 minutos, esa es una de las razones. La otra, y no tenemos tanto tiempo, la otra es que esta obra, bueno, en su momento alcanzó un récord mundial, pero ese récord fue roto unos años después, como vamos a ver, por una obra de Da Vinci, ¿no? Pero vamos a ver la subasta. Están viendo el video de YouTube, o sea, la imagen. Sí. Ok, ya lo veo. Pero no tiene sonido, Urbi. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, Creo, me salí. Ah, No, ok, me ok. salí. Pero de todas maneras no se estaba oyendo el video. No, no se estaba oyendo. Nada. Bueno, entonces vamos a, no, bueno, lamentablemente, si quieres, se lo voy a tener que mandar por, Envié el link. ¿Puede enviar el link por el chat? Para que cada sí, persona pueda... Exacto. bueno, disculpen. De todas formas, bueno, ese era un video, entonces, ahí se ve, bueno, ese es un video de una subasta, ahí se los estoy mandando para que lo vean. Y, pues, ¿cómo es la puja? Pues, esa obra en ese momento, alcanzó el precio más alto, que fueron como 180 millones de dólares, un cuadro de Picasso muy importante. Pero eso fue en el 2015, 2 años después, vamos a hablar ahorita retrocedo aquí, pero después de 2017 se rompió el récord, que es el récord actual, ¿no? El récord actual de una obra en subasta lo tiene esa obra de Leonardo da Vinci, el Salvatore Mundi, que se vendió en Christie's en Nueva York en el 2017, hace 5 años, 450 millones de dólares. Son 400 millones de dólares más la comisión. Pues el precio de martillo es 400, más la comisión de Christie, 450 millones. Esa es la obra más cara vendida en subasta hasta ahora, y la verdad es que va a ser difícil romper ese récord.
Lo que pasa es que para que un Da Vinci, un óleo de Da Vinci salga en subasta, eso pasa cada varias décadas. Muy raro. Óleos de Da Vinci hay muy pocos, no sé si hay veintitantos y la mitad están en museos. Entonces, que si hay dos en el Hermitage en San Petersburgo, está la Mona Lisa en París, en el Louvre y tal, pero hay muy pocas. En manos privadas hay menos todavía. Entonces, bueno, no es de extrañar que el artista o el genio más importante de la humanidad prácticamente haya alcanzado ese precio siendo un óleo. Ahora, el tema aquí es que, no sé si ustedes han seguido la historia, pero hay dudas serias sobre la autenticidad de la obra, sobre que de verdad sea de Da Vinci. Creo que hablábamos antes de los viejos maestros, que en los años 50 los americanos que empezaban a tener dinero les gustaba el arte impresionista y pues impresionista como inversión, en parte porque tenían una confianza de que esas obras venían de la galería tal en París y tenían eran más difíciles de falsificar. Esta no es que sea una obra falsa, lo que pasa es que hay dudas, o sea, es posible que sea del taller de Da Vinci, pero no la pintó Da Vinci, o él pintó una parte pequeña nada más. Además, luego fue restaurada y la restauración, de verdad, bueno, los especialistas dicen, yo no soy especialista, pero los especialistas dicen que, o sea, el tema de las restauraciones es complicado, pero casi que cambiaron la figura en algún momento. O sea, es demasiado, no sé, es como que alguien que se pone demasiado botox, o sea, por poner un ejemplo. Esto se nota demasiado. Bueno, el tema es que el jeque del Medio Oriente que compró esta obra, pues tiene este paquete, ¿no? Porque pagó ese precio y hay dudas sobre la autenticidad de la obra. De hecho, a finales del 19 hubo una retrospectiva de Da Vinci en el Louvre, en París, justo antes de la pandemia, muy afortunados los que pudieron ir a ver esa retrospectiva, y el Louvre de París no aceptó esta obra para ser exhibida, lo cual es, imagínate, una bofetada, porque el Louvre te está diciendo, o creo que les decía, lo más que podemos hacer es poner atribuido a Da Vinci, pero no podemos poner que es de Da Vinci. Pero bueno, eso como un detalle, ¿no? Pero esa es la obra más cara vendida en subasta. Hay obras que se hacen en ventas privadas, no sabemos los precios necesariamente, porque el mundo privado, si lo vende un marchante, eso no es público. Ahora, si hubo una venta privada que compró un gerente de un hedge fund que compró dos obras, una de ellas fue de Kooning, que nos habló Alejandro Olivero sobre de Kooning, dentro de ese expresionismo abstracto de los años 50 y tal, en Estados Unidos, y esa alcanzó 300 millones fuera de subasta, es la obra más cara fuera de subasta, pero esas dos tienen el récord, ¿no? Entonces, aquí yendo para atrás, bueno, el arte contemporáneo, ya en los minutos que me quedan, unos 5 minutos, el arte contemporáneo, pues sí, en los últimos 25 años, si ustedes comparan este índice que hace ArtPrice, ha ido subiendo más rápidamente que el arte en general. El arte, de hecho, el impresionismo ha tenido años que eso no sube. No se crean que eso está subiendo siempre. El año pasado fue muy bueno, fue excepcional. Pero hay veces, aquí ustedes ven el arte general del 2015 y tal para acá, más bien ha tenido unas bajas, una pequeña recuperación al final, que es, en los tiempos de la pandemia se recuperó el mercado del arte. Sí, no es que tuviera unas bajas dramáticas, pero sí hubo bajas importantes. La crisis del 2008-2009, cuando quebró Lehman Brothers y la crisis del mercado inmobiliario, todo eso, sí, la bolsa cayó mucho más, el arte aguanta un poco mejor, el S&P cayó un 60%, esto cayó un 30%, algo así, el arte. Y el contemporáneo más, ¿no? Por cierto, el contemporáneo es como, ha dado más rendimiento, pero tiene más fluctuación, como es de esperar en finanzas, pues, tiene un poquito más de riesgo. Aquí hay, bueno, hablando del arte pop, comparado con el barroco, cubismo, otros estilos, como en esta charla, bueno, Alejandro nos habló del arte pop, bueno, pues también tuvo un auge muy importante a finales de los 80 y luego esto llegaba hasta el 2006, previo a la crisis del 2007 también tuvo un auge enorme. Todas estas tendencias de arte contemporáneo pues han tenido auges importantes. Yo casualmente, porque hay muchos estilos y yo escribí un paper con unos coautores, con Germán Molina, Gabino Puglione y Enrique Terhorst, que nos están, bueno, esperemos que lo publiquen este año, pero ahí hicimos varias cosas, pero trabajamos con el arte pop. Teníamos ahí 63 artistas, 27.000 obras vendidas en subasta,
Y bueno, hicimos el índice que complementaría al anterior que llegaba hasta el 2006 por ahí. Bueno, de allá para acá, bueno, digamos, hubo esa alza impresionante hasta el año 2006-2007 y luego hubo la caída de la bolsa. Estas son varias especificaciones del índice que estamos haciendo. Y de allá para acá ha estado más o menos estable. El arte, a lo mejor a alguien le parece un sacrilegio estar hablando de arte y finanzas, ¿no? Pero porque estos son obras de artistas y tal. Pero las obras de los artistas a veces suben, a veces bajan, hay periodos largos de alzas, hay periodos de bajas. En este momento estamos, el año pasado, los años de la pandemia han sido muy buenos, de los mejores de la historia. Y alguien pensaría, bueno, pero en plena crisis mundial, ¿por qué sube el arte? Bueno, igual que los inmuebles y las acciones, no es igual, pero parecido. Ha habido una liquidez mundial gigantesca, la tasa de interés es bajísima, la gente no sabe dónde invertir el dinero, hay toda la cantidad de dinero que ha lanzado la Reserva Federal. En 2 años la oferta monetaria de Estados Unidos ha crecido casi 40%. Por eso está habiendo inflación, ¿no? La tasa de inflación más alta en 40 años. Entonces la gente igual que está comprando inmuebles en Estados Unidos y estaba comprando acciones, ahora sí están sufriendo las acciones este año, pero también una parte de eso se ha dirigido al mundo del arte, ¿no? Entonces rendimientos espectaculares en el caso del arte contemporáneo en particular. Ya para ir terminando, cuando nosotros vemos aquí los récords, según el profesor Goesman, por cierto, por aquí tengo el libro en el que él se basa, que es el The Economics of Taste. Este es un libro de un autor, Ray Tingler. Este es un libro que yo compré usado porque es del año 61. Lo compré en Amazon. Ese es un libro que es muy importante para los estudios porque te trae más de 200 años de récord de precios. De ahí sacas tú esto de 1701, 1713 y tal. Un estudio muy bueno que se hizo para retratar precios de obras de arte vendidos a lo largo de la historia, los últimos 300 años. Ahora, aquí, bueno, yo subrayé Nueva York para que ustedes vean cómo cada vez, a medida que va pasando el siglo XX, sobre todo de los años 70 para acá, Nueva York cada vez aparece más en los récords. Nueva York es el gran centro financiero y centro de arte del mundo. De todas formas, Londres sigue teniendo un papel muy importante, por lo menos visto aquí en términos de los récords. En Londres se siguen fijando algunos récords de precios de obras de arte. Años 70 se fijó la primera obra que se vendió por arriba de $1 millón en esa época, que fue una obra de Velázquez. Y bueno, ahí tienen los récords. Esto llega hasta el 2013, que fue un Francis Bacon, pero luego vimos 2015 fue Picasso, ha habido otros récords. Y bueno, el mayor récord, ahí sí quedamos parados 2017, fue esa obra de Da Vinci, ¿no? Va a ser difícil superarla, en algún momento supongo que será superado. En el caso del arte contemporáneo, pues estos son los récords, ¿no?, de los últimos 30 años. Kiefer Basquiat, que es un artista muy importante, de Nueva York, Jeff Koons, tienen Peter Deutsch, Jeff Koons, Basquiat, esos son los artistas, y ya una obra de arte contemporáneo ha pasado de los $100 millones, que es ese Basquiat 110 millones. Hablando de arte contemporáneo, pero ya más de los 80 para acá, ¿no? Porque la que vimos de de Kooning era de los años 50. Entonces, el arte contemporáneo ha tenido un boom espectacular este siglo. ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Quién sabe? Van a ir surgiendo nuevos movimientos. Más que nuevos movimientos, como les digo, movimientos de las últimas décadas o de tiempos recientes, que ahora los vemos como algo esotérico, tal, probablemente empiecen a ser vistos con otros ojos dentro de unos años o décadas. Así ha sido el mercado del arte. Muchas veces tarda un tiempo en reconocerse o en que los gustos adopten ese cierto estilo, ¿no? Hay artistas como Damien Hirst, hablando de arte contemporáneo, un artista británico muy famoso, que tiene hizo estas obras este es un tiburón en formol, que se vendió en $14 millones. Esto es una calavera que está cubierta de diamantes. Este es un caso curioso porque esta obra vale, nada más que en diamantes, vale $50 millones, creo. Nada más que en diamantes. Aparte se vendió por un precio un poquito mayor que eso, no, una cierta cantidad mayor. Pero bueno, este artista, lo que quiero ilustrar es, bueno, el arte, igual que las acciones, igual que todo, esto sube, a veces baja. Este es un artista que según este índice que hizo The Economist, previo a la crisis del 2007, imagínate, pasó de 100 a 1100, o sea, en 10 años se multiplicó por más de 10, pero luego tuvo una caída como de 60% en unos pocos años. Entonces ahí, bueno, hay factores económicos, hay qué galería lo representa,
los cambios de los gustos de las personas, de los coleccionistas. Hay muchas variables, ¿no? Si hay una retrospectiva, que el papel de la crítica, si la crítica, este es un artista que ha sido muy criticado, otros lo defienden, ¿no? Pero bueno, todo eso se pone de moda, los gustos. Aquí hay muchos billonarios que son los que, ¿quién compra una obra de 50 millones de dólares? Tienes que tener más de 1.000 millones, probablemente. ¿No? Si tienes 100 millones, no te lo vas a gastar la mitad en una obra de esta. Entonces, los gustos de los billonarios, que pueden cambiar. Y un temita más para cerrar, que quería poner aquí es hablando de las tendencias en tiempos recientes, las mujeres artistas. Las mujeres a lo largo de la historia, en el caso del arte y de otras disciplinas, pues ha habido discriminación. De hecho, hay artistas famosas por ahí del siglo XIX y tal que tenían que firmar, y también pasaba con escritores, firmaban con seudónimos de hombres, cosas así, porque si no, no les dejaban o no querían leerlo o estaba prohibido. Bueno, en el caso del arte pasaron cosas parecidas, pero incluso en el arte contemporáneo, estas son artistas famosas, pero es ahora. O sea, el caso más emblemático es el de Carmen Herrera, que está aquí, que es una artista cubana que en los años 30 ella, bueno, se casó con un norteamericano y se fue a Estados Unidos. O sea, ella nació en Cuba, pero vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Y bueno, ella hacía arte, ella estudió en Europa, y ella hacía arte, el estilo de ella es abstracto geométrico, digamos, abstracto geométrico. Ahí ven algunas de las obras de ella. Ahora, ella en Nueva York no la quisieron representar las galerías, incluso en los años 50, por ahí la galerista era mujer, la galerista le dijo, mira, yo no voy a representarte porque nadie compra obras de arte de mujeres. Así mismo se lo dijo. Y menos si es arte contemporáneo y sobre todo arte geométrico, porque había el estereotipo de que eso lo hacen los hombres nada más. Las mujeres no hacen este tipo de obras. Ese era el estereotipo que duró muchos años. Esta Carmen Herrera tuvo que esperar a los 90 años para vender su primera obra de arte. Y falleció hace unos meses a los 106 años de edad. Y ella decía recientemente, bueno, tuve que esperar muchísimo, ¿no? Tuve que esperar muchísimo, casi 100 años para que me reconozcan, pero valió la pena, ojalá hubiera sido antes, pero bueno. Entonces, está Yayoi Kusama, de Japón, está Bourgeois, que es de Francia, estas artistas también. Entonces ahora, como hubo ese desconocimiento del arte femenino durante muchos años, ahora hay como un redescubrimiento y además hay un reclamo en los museos de que incluyan más mujeres y hay todo un cambio social, hablando de los cambios de los gustos y los cambios de la sociedad, que está haciendo que las obras de las artistas mujeres, sobre todo de las de décadas anteriores, que pues fueron discriminadas, tuvieron todos estos problemas, esas obras ahora están subiendo, son las que más están subiendo una barbaridad. Entonces por ahí hay unos índices que han hecho unos autores de artistas femeninos, lleva varios años subiendo el arte de artistas femeninos, subiendo mucho más rápido que el de hombres, por primera vez en mucho tiempo. Eso está pasando. Entonces, bueno, los dejo aquí. La verdad es que, bueno, ha sido un placer participar en este seminario. No sé, siento que los hemos a lo mejor inundado con bastante información, porque es mucho lo que queríamos compartir, tanto Alejandro como yo. Esto va a quedar grabado, está siendo grabado y será subido a las plataformas, a YouTube, para si lo quieren ver otra vez. Y bueno, podemos abrir el espacio a las preguntas. No sé si tú querías agregar algo más, Alejandro, porque No, dije muchas cosas. yo quisiera leer un fragmento de un par de minutos que dice esto sobre la penetración de la CIA en la formación de los estilos. Es muy breve, dice así. El trabajo de penetración de la CIA, aunque cueste actualmente reconocerlo, fue poco menos que impecable. Artistas de izquierda como Pollock o Motherwell en principio participarían en la empresa confiados en sus buenas intenciones. Los otros, menos politizados, no encontrarían reservas para no participar. Para el público, por lo menos durante las 4 décadas siguientes que consumió estas producciones artísticas, se veía como resultado de la voluntad de los creadores. Ninguna información ponía en duda la libertad de ellos. La primera revelación, no que yo conozca, de las maniobras de la CIA fueron publicadas en 1974 en la revista Art Forum. En un artículo llamado Expresionismo abstracto
arma de la Guerra Fría, la crítica Eva Cockford escribió: la relación entre política cultural de la Guerra Fría y el éxito del expresionismo abstracto no es algo casual. Fueron conscientemente creadas en aquella época por parte de algunas de las figuras más influyentes que controlaban las políticas de los museos y que abogaban por una táctica ilustrada en la Guerra Fría para seducir a los intelectuales europeos. En términos de propagación cultural, los objetivos del aparato cultural de la CIA y los programas internacionales del MoMA eran similares y de hecho se apoyaban mutuamente. Esto para terminar, y ahora pues sí. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, qué bueno que nos acompañaron el día de hoy y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Econoinvest también que está patrocinando estos seminarios. Y bueno, próximamente tendremos el siguiente, ¿no? Este fue el segundo. El siguiente, ya le estaremos anunciando sobre el siguiente. Son de cultura y gerencia, ¿no? Otros van a ser de literatura y gerencia, por ejemplo. Y ahí serán otros profesores, ¿no? Yo trabajo en el tema de arte, pero ahí vamos a tener otros profesores también. Entonces, bueno, de verdad un placer haberlos tenido aquí y espero que sigan en los próximos seminarios. ¿Okay? Esto se va a subir a la web, al YouTube del IES.